¿Qué harías si descubrieras que alguien está usando técnicas sutiles para atraerte sin que te des cuenta? La seducción siempre ha sido un tema fascinante y en este mundo de relaciones, donde las emociones y deseos se entrelazan con la mentira y el poder, la atracción puede llevarnos a lugares insospechados. No se trata solo de lo físico, sino de la conexión emocional que se establece en esos momentos de vulnerabilidad y deseo. Desde los tiempos más remotos, los filósofos han debatido sobre el poder que tiene el deseo humano para alterar no solo nuestras emociones, sino también nuestras decisiones. Hoy te contaré una historia sobre cómo un simple acto de seducción, aparentemente inocente, puede desatar una serie de eventos que no solo destruyen una relación, sino que también arrastran a otras personas que ni siquiera estaban involucradas en el juego. Esta es la historia de un engaño que, al principio, parecía inofensivo. Un simple mensaje, una conversación casual en una fiesta, fue suficiente para poner en marcha un ciclo de desconfianza y desamor. Este no es solo el relato de una infidelidad, es la historia de cómo una sola acción puede destrozar no una, sino dos familias al mismo tiempo. El protagonista de esta historia es Samuel, un hombre que vivía una vida aparentemente perfecta. Casado con Sofía, tenía 2 hijos y un trabajo próspero. Sin embargo, algo comenzaba a desmoronarse en su interior. Un día, todo cambiaría cuando conociera a Laura, una mujer que sin proponérselo, desataría en él un torbellino de emociones que lo llevarían a romper no solo su propia familia, sino también la de otra persona. Este relato trata sobre cómo la seducción, la atracción y la traición se entrelazan en un solo acto que puede destruir lo que más valoramos. La historia de Samuel y Laura se convierte en un reflejo de las inseguridades, deseos y decisiones que todos enfrentamos en la vida. Samuel siempre fue el hombre perfecto para todos. Con su cabello oscuro y su mirada decidida, nunca faltaban quienes lo admiraban. Su matrimonio con Sofía parecía una historia de amor de cuento, al menos para aquellos que los conocían. Ambos se habían conocido en la universidad y, después de varios años de relación, se casaron. Vivían en un vecindario tranquilo, con una casa cómoda y 2 hijos que eran la luz de su vida. Sin embargo, como ocurre con muchas parejas, la rutina fue despojando a su relación de la pasión que en algún momento existió. Sofía, por otro lado, era una mujer que también vivía su propia rutina. Tenía una carrera exitosa, y aunque sus días estaban llenos de tareas y responsabilidades, comenzaba a sentir que algo no estaba funcionando en su matrimonio. El amor de sus primeros años había disminuido, pero no quería admitirlo. En su corazón, seguía creyendo que su familia era lo más importante. Sin embargo, la distancia entre ella y Samuel era cada vez más palpable, aunque ambos trataban de ignorarla. Samuel comenzó a sentirse vacío. El deseo por Sofía ya no existía con la misma intensidad, y sin saberlo, empezó a buscar algo más, algo que lo hiciera sentir nuevamente deseado, vivo. Era en este estado de insatisfacción donde la historia de Laura comenzó a tomar forma. Laura, una mujer en sus años 30, era una amiga de una amiga. Había algo en ella que atraía a todos a su alrededor. Su forma de hablar, su presencia, su energía, todo lo que hacía parecía cautivar a los demás. Laura no era consciente de su poder, pero lo usaba, sin darse cuenta, para atraer a aquellos que se sentían vacíos, como Samuel. El primer encuentro entre ellos fue inofensivo. Laura estaba en una fiesta organizada por un amigo de Samuel. Él no pensaba mucho en ella al principio. Sin embargo, cuando se encontraron en la misma conversación, algo cambió. Sus palabras eran ligeras, pero había una conexión que Samuel no podía ignorar. Era un simple intercambio de palabras, pero su risa y la forma en que Laura lo miraba lo hicieron sentir importante de nuevo. Era una atención que no había sentido en mucho tiempo. A partir de esa noche, las interacciones entre Samuel y Laura comenzaron a ser más frecuentes. Todo comenzó de manera sutil. Samuel le enviaba mensajes casuales, preguntas inocentes sobre la fiesta, comentarios sobre cosas triviales. Pero cada mensaje de Laura estaba cargado de algo más. No era solo amabilidad.
Había algo en sus respuestas que lo hacía sentir como si ella lo viera de una manera diferente. Algo más que simplemente el hombre casado de su amiga. Con el paso de los días, esos intercambios aparentemente inocentes se transformaron en conversaciones más personales. Samuel comenzó a compartir con Laura cosas que nunca le había dicho a nadie. Ella lo escuchaba atentamente, sin juzgar, sin dar consejos. Solo lo escuchaba. Esa atención, esa comprensión, lo hizo sentir algo que había perdido: conexión. Laura, con su naturalidad y su dulzura, empezó a aparecer en sus pensamientos más seguido de lo que él estaba dispuesto a admitir. La atracción comenzó a crecer. A medida que Samuel y Laura se acercaban, los mensajes se volvían más directos. Laura, sin saberlo, estaba alimentando el deseo de Samuel. Ella no jugaba con él conscientemente, su comportamiento era solo el resultado de ser ella misma, de ser atenta y encantadora. Pero Samuel comenzó a notar que sus gestos, sus palabras y su cercanía provocaban una respuesta en él que iba más allá de lo que había esperado. Había una química innegable, algo que ni él ni Laura podían evitar. Un día, mientras ambos compartían una conversación privada en un café, Andrés le confesó que sentía que su matrimonio con Valeria estaba al borde de la ruptura. «He estado pensando mucho en esto», le dijo, «y no sé si debo seguir con mi vida tal como está o arriesgarme a algo nuevo». Elisa, sintiendo que había llegado el momento adecuado, tomó su mano y le dijo: «A veces, las decisiones más difíciles son las que nos hacen sentir más vivos». Andrés comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Realmente quería arriesgarlo todo por un amor que aún no entendía completamente? ¿O seguiría con su vida actual, aunque sintiera que se estaba desmoronando por dentro? Elisa, con su mirada profunda y sus palabras llenas de significado, lo había hecho dudar. El deseo de estar con ella era tan fuerte que Andrés sabía que no podía continuar viviendo en la mentira. Sin embargo, el miedo a destruir a su familia y el dolor de causar sufrimiento a Valeria lo mantenían atrapado en un conflicto interno. El día en que todo cambió, Andrés y Elisa se encontraron en un hotel fuera de la ciudad. La tensión acumulada durante semanas llegó a su punto máximo. Cuando Andrés entró al hotel, se dio cuenta de que todo lo que había estado buscando estaba a punto de suceder. Elisa estaba allí, esperándolo, con esa mirada intensa que siempre había provocado en él un torrente de emociones. En ese momento, Andrés sabía que no había vuelta atrás. La atracción era más fuerte que cualquier duda o remordimiento que pudiera sentir. El encuentro fue tan intenso como esperaban. No hubo palabras necesarias, solo el lenguaje del deseo que hablaba por sí mismo. Cada beso, cada toque, cada susurro parecía una liberación de todo lo que habían reprimido. Pero, en medio de la pasión, una sombra de culpa comenzó a envolver a Andrés. ¿Qué significaba esto para su vida con Valeria? La respuesta era incierta, pero el deseo lo nublaba todo. En ese mismo instante, mientras se entregaba por completo al momento, Andrés no podía imaginar que las consecuencias de este acto afectarían a dos familias. El sentimiento de que todo lo que había construido con Valeria estaba en peligro se hizo más real que nunca. Cuando Valeria descubrió la verdad, todo se derrumbó. El dolor y la traición fueron tan profundos que Valeria no pudo entender cómo Andrés había llegado a este punto. La revelación fue devastadora para ella. La mentira de Andrés no solo la lastimó, sino que también desmoronó la confianza que había tenido en él durante años. La conversación que siguió fue un caos de emociones encontradas. Andrés intentó justificarse, pero sabía que las palabras ya no tenían poder. Lo que Samuel no había previsto era que sus acciones también afectarían a Laura y su familia. Aunque ella nunca había tenido intenciones de destruir la vida de Samuel o de su esposa, al enterarse de las repercusiones de su relación, también se enfrentó a la furia y al rechazo de su propio entorno. El escándalo se extendió rápidamente y Laura se vio atrapada en una red de emociones y reproches. Las decisiones que Samuel había tomado en los días previos a la revelación de la verdad lo perseguirían para siempre. Cuando Valeria se enteró de lo ocurrido, las palabras no eran suficientes para transmitir el dolor que sentía.
De alguna manera, el amor que habían compartido se había desvanecido en el aire, como una ilusión que había dejado de existir. Para ella, las mentiras no solo afectaban la relación con Samuel, sino la confianza que había depositado en él durante años. La mentira no solo fue un acto de traición hacia ella, sino también hacia la familia que habían creado juntos. Los recuerdos felices de su vida compartida se vieron empañados por la infidelidad y la familia, que parecía inquebrantable, comenzó a romperse. Samuel intentó explicar su arrepentimiento, pero las palabras eran vacías. El daño ya estaba hecho. Las respuestas que Valeria buscaba no podían encontrarse en sus disculpas. El vacío entre ellos se hizo más grande y Samuel comenzó a preguntarse si, tal vez, era demasiado tarde para salvar su matrimonio. La culpa lo consumía. ¿Realmente deseaba estar con Valeria o solo temía perder lo que había construido a lo largo de los años? El conflicto interno de Samuel lo empujaba a situaciones extremas. El deseo por Elisa seguía presente, pero también lo acompañaba un profundo remordimiento por la traición a la persona que más amaba. Cuando Valeria le preguntó si había amado alguna vez a Elisa, él no pudo responder de inmediato. La verdad era que, aunque había disfrutado de su compañía, nunca había sido capaz de distinguir si lo que sentía era amor genuino o solo el deseo de escapar de su vida rutinaria. Lo que comenzó como un pequeño secreto creció hasta convertirse en una tormenta que afectó a todos los que estaban cerca de Samuel. Cuando Laura se enteró de la magnitud del daño causado por su relación con Samuel, se sintió atrapada en un laberinto de arrepentimiento y confusión. Aunque en sus conversaciones con Samuel se había sentido escuchada y comprendida, nunca imaginó que el resultado de su aventura afectaría a su propia familia. El escándalo de la traición de Samuel no solo arruinó su matrimonio, sino que también socavó su relación con amigos cercanos, que comenzaron a distanciarse. El impacto de la mentira se extendió más allá de lo esperado, hasta llegar a sus propios amigos y familiares. Laura, aunque había sido víctima de sus propios deseos, comenzó a cuestionarse si realmente había tomado las decisiones correctas. Su vida, antes llena de confianza y control, comenzó a desmoronarse, mientras la realidad de sus acciones la alcanzaba rápidamente. Lo peor de todo era que las mentiras que habían comenzado con un simple mensaje se habían propagado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Las decisiones que tomaron en la sombra ahora iluminaban las vidas de todos los involucrados. La verdad era que, a pesar de la atracción que existía entre Samuel y Laura, ninguno de los dos había considerado el costo real de sus acciones. Las personas que más querían, las que habían estado a su lado durante años, estaban ahora rotas por sus decisiones impulsivas. El daño causado por el engaño no terminó en el momento en que las verdades salieron a la luz. Lo que parecía un simple desliz se convirtió en el epicentro de una devastadora ruptura emocional para todos los involucrados. Las familias afectadas, aunque lucharon por mantenerse unidas, nunca pudieron volver a ser las mismas. Los recuerdos, las conversaciones, las tradiciones y las rutinas que compartieron se desvanecieron rápidamente, reemplazados por un dolor silencioso que los perseguiría por el resto de sus vidas. Las decisiones de Samuel y Laura, impulsadas por la atracción y la pasión momentánea, dejaron cicatrices profundas. No solo las cicatrices de la traición, sino también las de la pérdida. Samuel perdió no solo la confianza de Valeria, sino también su propio sentido de sí mismo. Laura, aunque sin la intención de destruir a nadie, se vio atrapada en una telaraña de emociones que la dejaron sin respuestas. Se dio cuenta de que, aunque había ganado algo por un momento, había perdido mucho más de lo que había anticipado. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos recuerda que la seducción, aunque fascinante, tiene un precio. La atracción puede cegarnos, pero lo que realmente importa es la forma en que gestionamos esos deseos. Es fácil dejarnos llevar por la emoción del momento, por el deseo de escapar de nuestra rutina o encontrar algo que nos haga sentir vivos, pero esas decisiones pueden ser mucho más costosas de lo que imaginamos. La lección aquí es clara: cuando el deseo se cruza con la mentira, las consecuencias son inevitables.
El amor, cuando se ve amenazado por la atracción de lo prohibido, puede desmoronarse rápidamente. Y no importa cuán fuertes sean nuestras relaciones, la confianza una vez rota puede ser imposible de recuperar. Lo que parecía ser una simple atracción se convierte en una fuerza destructiva que afecta no solo a los involucrados, sino a todos los que los rodean. Si algo podemos aprender de esta historia, es que las decisiones impulsivas, aunque breves, pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. La seducción, aunque poderosa, puede ser un reflejo de nuestras propias inseguridades y deseos. La forma en que manejamos nuestras emociones y el poder que le damos a esas emociones definirá no solo nuestras relaciones, sino también nuestra paz interior. Este relato nos recuerda que el deseo puede ser un enemigo poderoso, capaz de oscurecer nuestra razón. En su lugar, es importante tomar decisiones conscientes y pensar en las consecuencias antes de actuar. Después de todo, una vida construida sobre mentiras solo puede llevarnos a la ruina.